Amén. El Señor está en este lugar. ¿Lo sabían? Y Él quiere hacer grandes cosas. Cada momento Él se presenta de distintas maneras para trabajar en nuestras vidas. Amén. Amén. Estamos en el mes de el crecimiento, por lo tanto vamos a hablar del crecimiento. En esta noche yo quiero hablar de 3 etapas que tenemos como cristianos, el cual la Biblia nos habla, y bien claro, las distintas etapas que tenemos en este camino, en esta carrera de ser cristianos. De ser cristianos, ser seguidores de Cristo, de vivir como Cristo caminó en la tierra. ¿Sí? Yo le llamé infancia, adolescencia y adultez. Es para que podamos analizar nuestras vidas y pensar en qué etapa estamos viviendo. ¿Sí? Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su amor, tenemos un nuevo nacimiento. Por lo tanto, la palabra dice que somos nuevos creyentes, neocreyentes, algo nuevo que estamos experimentando. Pero cuando de esta forma llegamos al Señor, atravesamos distintas circunstancias, y esto cada vez que puedo lo recalco, porque vivimos por ahí experiencias que hemos pasado y no nos hace vivir de acuerdo a como Dios quisiera. Amén. Vivimos por ahí en un sub y baja emocional que nos lleva muchas veces a estar en estado de depresión, un estado depresivo, un estado de angustia, de dolor, de amargura. Y esto sucede porque antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, vivíamos separados de Él, ¿sí? Vivíamos separados de Él. Y la palabra en esto es claro y dice que estábamos en desobediencia por causa de nuestra herencia, de nuestra generación, de aquel nuestro primer padre que se apartó de Dios, que Dios lo separó por sus equivocaciones. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Sí? De Adán, el primer hombre de la creación de Dios. Y fíjense lo interesante que dice Efesios respecto a cómo estábamos en otros tiempos. Si lo quieren, búscanlo, si no yo se los voy a leer. Efesios 2, versículo 1 al 3. Si quieren, búsquenlo, y si no yo se los leo para que puedan escuchar e ir apuntando lo que vamos charlando. Dice así: Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de aquellos que todavía no han recibido a Dios en su corazón. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también, presten atención, nosotros todos vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? La Biblia es clara y dice que en algún momento de nuestras vidas vivimos en desobediencia y haciendo nuestra propia voluntad, debido a la herencia de Adán, el primer hombre sobre la tierra, ¿sí? Por esto, nosotros perdimos en Adán una de las cosas más importantes que toda persona puede tener, que es nuestra identidad, ¿sí? Cuando Adán comete la primera desobediencia, perdemos nuestra identidad, que muy astutamente el diablo aprovecha para hurtarle la identidad. Nosotros, por lo tanto, nuestra creación, dice Dios, que fue a imagen de Él
y semejanza de él. ¿Se acuerdan de esto? Lo dice en Génesis 1 del 26 al 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refiere a Adán, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Sí? Es decir, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y a semejanza de Dios. La palabra identidad dice que son rasgos distintivos que nosotros tenemos, que quiere decir que somos idénticos a algo, ¿sí? Identidad. Son rasgos, actitudes, cosas que tenemos que son idénticos a algo. Y en ese momento fue hurtado por el diablo, ¿sí? Le quitó la identidad, Y digo que fue un hurto porque Juan 10:10 dice que él vino, ¿se acuerdan? El ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y él le hurtó la identidad. ¿Saben por qué él le hurtó la identidad? Porque hurtar significa apoderarse de algo a través de un engaño. ¿Y qué hizo Satanás a Eva y a Adán? Los engañó, le hurtó la identidad. Entonces, como decíamos, la identidad es algo muy importante que nosotros, por lo tanto, la perdimos en ese momento. Fuimos creados a imagen de Dios y quiere decir las capacidades, como decías, el razonamiento, ¿sí? La capacidad de llevar adelante ciertas cosas tal cual como lo hace Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, con un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando habla de semejanza, habla de actitudes morales conforme a Él, ¿sí? Un corazón conforme a Dios, con ese sentir que Dios tiene hacia nosotros, para poder relacionarnos, para poder actuar, para poder decidir de acuerdo a como Dios lo haría. Eso, fuimos creados con esa semejanza a Él y con esa imagen, esa característica a Él. Pero esto fue hurtado por el enemigo, por lo tanto, perdimos esa identidad. Pero la gracia de Dios hace que a través de Jesucristo nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Y quería llegar a la primera etapa de todo cristiano, que es el nacimiento cuando conocemos al Señor, ¿sí? Cuando nos entregamos a que su amor nos restaure, ¿sí? Que dejamos de lado nuestro orgullo de creer que hasta este momento todo lo hemos hecho bien, que nuestro razonamiento ha sido de lo mejor. Sin embargo, no es así. Es solamente orgullo, ego, de creer que yo lo puedo hacer todo. Y no es así. El que todo lo puede hacer es Dios. El que todo lo puede hacer es Dios. Cuando nosotros intentamos hacer algo aún con nuestra propia voluntad, no nos sale tan bien. Es más, nos sale mal. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todo bien. Y yo quiero acá que podamos ver una ilustración que hace muy poco la vimos y siempre la estamos citando, y podemos notar y sacar un montón de enseñanza del nuevo nacimiento. Y cómo Jesús, en la primera etapa de un cristiano, empieza a recuperar su identidad perdida. No hace mucho hablamos del pasaje de Zaqueo, cuando conoce a Dios, cuando conoce al Señor. Y si quieren, búsquenlo, porque vamos a ver algo interesante. La pérdida de identidad es básicamente saber quién soy, ¿sí? Cuando una persona sufre una crisis de identidad es porque no sabe realmente quién es. Fíjense los chicos que han aparecido, los 100 y pico chicos desaparecidos que aparecieron, los nietos e hijos que aparecieron,
¿Qué están sufriendo? Una crisis de identidad porque no saben quiénes son. El mundo en sí sufre una crisis de identidad porque no saben quiénes son, porque no conocen y no saben, no pueden entender que somos hijos de Dios y que nuestra alma, nuestro espíritu necesita tener una conexión con Dios. Porque fuimos creados para depender de Él. Pero la Biblia dice que en otros momentos vivimos fuera de su voluntad, totalmente independiente, y desobedecíamos, y por lo tanto estábamos separados. Es decir, cuando Dios lo saca a Adán del Edén, ¿se acuerdan de esa partecita en Génesis 3? Dice que fue separado, lo sacó desde su presencia y por lo tanto estuvo perdido y confundido. Y la palabra dice que nosotros, por esa herencia, estuvimos perdidos y confundidos. ¿Sí? Bien. ¿Encontraron la parte de Zaqueo? ¿Se los dije qué versículo era o no? Lucas 19, vamos a leer el 6, el 8 y el 9. En realidad esto lo leemos bastante. Casi que lo sabemos de memoria. Pero está bueno volver a leerlo porque podemos sacar muchas enseñanzas. Una de las primeras enseñanzas que le voy a decir, si leemos y estudiamos 19, Lucas 19, el 6, y vamos a leer el 8 y el 9. Recién yo hablaba del orgullo. Una de las cosas importantes que hizo Zaqueo es matar el orgullo. Ustedes saben que Zaqueo era uno de los hombres más ricos del momento y era uno de los hombres más corruptos del momento. Él tenía a su cargo, él dice que era publicano, los publicanos tenían la misión, jefe de los publicanos, era el jefe, como es Echegaray acá de la FIC, una cosa similar. Tenían la misión de recaudar los impuestos para Roma, para el pueblo de Roma, y este era el jefe de otros publicanos, como el caso de Mateo, que fue discípulo de Jesús, pero Mateo era un recaudador, este era el jefe de esos recaudadores. Quiere decir que todo el dinero de los demás venía a sus arcas. Este muchacho, dice la historia, que tenía una industria de bálsamo, de todos estos bálsamos. Tenía industria de bálsamos. El bálsamo en ese tiempo era como tener la industria de la medicina en este momento, de la medicina, del perfume, de muchas cosas. Él manejaba todo eso, entonces hacía que él tenía mucha plata. Entonces los romanos en ese momento buscaban personas de mucho dinero y le decían, bueno, Jerusalén tiene tanta cantidad de propiedades, tanta cantidad de comercio, tanta cantidad de esto, lo que nosotros queremos recaudar es $1.000.000, por decir una pavada, ¿sí? Lo que vos cobres de ahí para adelante es tuyo. Entonces buscaban gente de mucha plata. ¿Por qué? Porque hacían un acuerdo para que le pudieran ya de entrada pagar ese dinero y después todo lo que recaudaba era de él, era para la persona. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien. El versículo 6 dijimos. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y el 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hasta ahí nomás. Yo primero decía que una de la decisión que tomó Zaqueo es matar por completo el orgullo.
¿Por qué? Porque este muchacho, con toda la plata que tenía, era un poderoso de la época, como no alcanzaba a ver, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Ahora, díganme ustedes, ¿qué poderoso de hoy en día se subiría a un árbol para poder ver a alguien y subirse al árbol atenta contra su orgullo, contra el poder? ¿Sí? Y sin embargo este se subió a un árbol para poder ver. Y Jesús lo vio y le dijo que se bajara. Y este muchacho se baja a prisa, dice, y lo recibe gozoso. El versículo 8, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, no el 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él toma una decisión de recibir al Señor en su corazón para que le cambie la vida. La primera decisión de toda persona es darse cuenta que vivir de acuerdo a los parámetros que uno está viviendo, a los criterios que uno vive, no es lo mejor. Es darse cuenta y poder tomar la decisión de la propia voluntad y decidir, no puedo seguir viviendo así. Lo que vivo no es una verdad, es una mentira. Entonces, debo tomar la decisión. Entonces, él tomó la decisión de recibirle a prisa y recibirle gozoso. La palabra gozoso no es una alegría momentánea, ¿sí? No es una alegría momentánea. La alegría es del momento. Puedo contar un chiste y algunos se pueden reír. Pero el gozo en el corazón es un estado que todos los cristianos estamos llamados a tenerlo. El gozo del Señor hace que podamos gobernar nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces él dice que Zaqueo lo recibió en forma gozosa, que pudo sentir y experimentar la paz de Dios en ese momento, porque había tomado una decisión de corazón. ¿Sí? Es decir, se dio cuenta que de la manera corrupta que estaba viviendo hasta el momento, no podía seguir viviendo así. Entonces toma la decisión de un cambio de vida. Ahora fíjense qué interesante. En el versículo, cuando Jesús le responde a Zaqueo, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y acá el Señor hace dos cosas importantes. Muy, pero muy importantes. Cuando habla de salvación, es verdad, habla de vida eterna, como todos nosotros tenemos, del momento que recibimos a Dios en nuestro corazón, pero habla también de lo que es la salud, lo que es la parte interior de Zaqueo, ¿sí? Hoy, a partir de este momento, te viene la buena salud a tu vida, dice. Y comienza Jesús a trabajar en su interior, ¿sí? A sanar su interior, a quitar culpas, a quitar todo aquello que hasta el momento a Zaqueo lo había mantenido mal por su forma de vida, ¿sí? La palabra salvación se traduce también en buena salud, se traduce en buena forma de vivir, ¿sí? Es decir, entonces Jesús empezó a trabajar en su interior. Todos nosotros, nuestra primera experiencia con Dios es que Dios nos empieza a sanar en nuestro interior cuando nacemos nuevamente. Eso lo experimentamos todos. Si alguno no lo experimentó es porque todavía Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en el interior de cada uno. Y en la parte B del versículo, en la última parte, dice que le dijo, por lo tanto, él es hijo de Abraham. Por lo tanto, él es hijo de Abraham. Para que un judío del momento le digan que es hijo de Abraham, seguramente Zaqueo estaba sufriendo una crisis de identidad. No sabía quién era, no sabía de dónde venía ni quién era.
Y muchos de nosotros, y muchos de los que no conocen a Dios, están sufriendo crisis de identidad. No saben quiénes son. No saben ni quiénes son, ni para qué están. Sin embargo, acá el Señor le dice, tú también eres hijo de Abraham. Abraham para el pueblo judío y para nosotros, los hijos de Dios, sabemos que es el padre de la fe. Por Abraham nosotros fuimos bendecidos. La bendición de Dios a nuestra vida vino por Abraham. Entonces el Señor le dice que él también es hijo de Abraham. Le revela algo, le revela de dónde vino, quién es y para qué está. Y le devuelve la identidad perdida. En ese momento le hace ver que él fue creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Y si analizamos un poquito más, automáticamente viene sobre Zaqueo una respuesta moral que todo lo que había robado lo quería devolver. ¿Sí? Lo quería devolver, ¿por qué? Porque él siente que debe tener una nueva vida. Por eso, una de las cosas que Dios hace, todo esto lo que acabo de relatar, es para entender que cuando llega una persona a Dios, tiene un nuevo nacimiento y acarrea junto a eso una crisis de identidad que Dios tiene que devolvérsela a través de sanidad interior, a través de liberación, a través de que puedan entender para qué fueron creados. Sí, que hay propósitos en su vida. Le digo más, en Génesis cuando le dice que fueron creados a imagen y a semejanza, en el mismo versículo automáticamente le dice para qué están. Están para que sean la autoridad sobre la tierra, para que multipliquen, para que se multipliquen. Les da un propósito, ¿sí? Para que tengan una dirección. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y con un propósito. Todos tenemos un propósito en esta tierra. No pasamos por esta tierra simplemente como uno más. Dios quiere que tu vida, que mi vida pueda cumplir los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Esta es la parte de cuando somos criaturas en Dios, cuando tenemos un nuevo nacimiento, cuando somos pequeños creyentes, lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso yo le decía que las 3 etapas del crecimiento del cristiano, que sería la parte de la infancia, cuando conocemos a Dios. Ahora bien, la segunda etapa es la etapa que yo le llamo la etapa de la adolescencia. Segunda de Pedro 3:18 dice así, fíjense, no lo busque, yo se lo leo. Sabed, por lo tanto, no, eso no, hago un poquito más acá. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esto lo dice en segunda de Pedro 3:18. La carta de Pedro fue escrita a nuevos creyentes que los alentaba a que puedan defender su fe y crecer en la gracia de Dios. En esta etapa los cristianos debemos tratar de crecer en la gracia de Dios. La gracia de Dios son regalos que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces debemos experimentar esa gracia, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es decir, salimos de una infancia y pasamos a una adolescencia espiritual, podríamos llamarle, donde debemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento. Cuando dice crecer en la gracia, es poder disfrutar de lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? De las cosas hermosas, de los regalos maravillosos que Él puede
darnos día a día. ¿Lo podemos experimentar? Es decir, lo que Él puede darnos cada día, la seguridad, la confianza, ¿sí?, la certeza de lo que estamos esperando, Él nos va a regalar. Pero la confianza que en un momento estaba perdida, cuando nuestra identidad había sido hurtada, robada, y estábamos fuera de Dios, y hoy esa identidad fue restaurada y restituida a nosotros. Por lo tanto, debemos disfrutar de esa confianza y esa seguridad que Dios te dice que se puede. Que lo que esperás en tu vida se puede. Pero es una decisión que hay que tomar. Y crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento es conocer más a Jesús. Es decir, tratar de indagar, investigar, leer su palabra para poder conocerlo. En esta etapa es sumamente importante poder conocerle a Jesús. ¿Para qué? No nos olvidemos que nosotros somos cristianos y como cristianos debemos caminar como Cristo caminó en la tierra. Por lo tanto, tenemos que ser como pequeños Cristos, dice la palabra. Entonces debemos estudiar, ver a la luz de las Escrituras qué haría Jesús ante situaciones que pasamos a diario. ¿Qué decisión tomaría Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Quién fue, en primer lugar, Jesús? Es decir, ir adquiriendo conocimiento para poder alcanzar la gracia que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la parte, diríamos, del adolescente cristiano. Nacemos de nuevo, cambiamos nuestras vidas, Jesús nos transforma desde nuestro interior hacia afuera y vamos creciendo en esta carrera de cristianos. Y viene la parte adolescente, como le decía, donde debemos incorporar actitudes, conductas de nuestro Señor Jesucristo a través del conocimiento y experimentando su gracia. Esta es la segunda etapa del cristiano. Muchas veces creemos que debemos conocer al Señor y automáticamente pasar al tercer nivel o a la adultez espiritual o a la madurez espiritual, como ustedes le quieran poner. Pero no es así. Debemos atravesar por distintos estados para poder ir incorporando y experimentando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque a veces decimos, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Sí? Y no es así, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Cómo debo ser para ser cristiano? Es decir, porque todo comienza por mi vida. Entonces debemos sí o sí atravesar estas distintas etapas. Cuando llegamos a la etapa de la madurez, ahí es cuando comienza realmente el servicio al prójimo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay veces queremos desde un principio tratar de ayudar y cometemos errores, porque no estamos tal vez fortalecidos, no estamos sanos, desconocemos cosas de la palabra de Dios y podemos cometer errores. Por lo tanto, son etapas para ir atravesando. ¿Quién de nosotros empezó la escuela en 7º grado? ¿O en 6º ahora? Ninguno. Fue paso a paso para ir adquiriendo conocimiento, ¿sí? Entonces, en la vida cristiana, en la vida espiritual, debemos ir en estas tres etapas para poder responderle a Dios como Él quiere que lo hagamos. Entonces, cuando llegamos a una vida adulta,
¿sí? Madura en el cristiano, la palabra dice así, fíjense, Romano 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Esta sería la tercera etapa del cristiano. Acá viene realmente el trabajo y el servicio de nuestras vidas. Es decir, cuando ya hemos atravesado dos niveles, dos etapas o dos generaciones en nuestras vidas, dos momentos donde realmente podemos servirle a Dios como Él quiere que lo hagamos. No son ni más ni menos, ni el más maduro es más que el que recién conoce a Dios, ni el más maduro es más que el que está en la segunda etapa. Para Dios todos somos iguales, pero la Biblia frente a esto es clara y dice que son distintas etapas que debemos transcurrir. Por ahí se cometen errores porque desconocemos palabra de Dios y tal vez queremos aconsejar o hacer algo sin intención, pero cometemos errores porque desconocemos y queremos apurar nuestra vida cristiana para poder llegar a hacer algo por Dios. Y Dios dice que tenés que, según lo que sos vos, vas a hacer por mí, ¿sí? Es decir, Dios tiene que ir formando nuestras vidas para que le podamos servir. Y Pablo dice acá que así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Acá comienza el servicio. Si vos estás maduro y preparado y estás en esta etapa de tu vida, entonces debes encargarte de aquellos que recién están conociendo a Dios. Porque seguramente lo que vos experimentaste en tu interior, vas a poder presentarle a Dios de esa forma a la persona nueva. Es decir, vas a poder ayudar al infante, al que nació, al que está en el curso de la infancia, el que está cursando la infancia como cristiano. Y dice más, fíjense, dice, soportando la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. ¿Por qué también tenés que transcurrir la parte del segundo nivel? ¿Por qué? Porque vos primero te tuviste que edificar para poder edificar al otro. Entonces es fundamental que podamos edificar a las demás personas. Y todo como cristianos debemos tener un objetivo bien definido, pero bien definido de lo que queremos como cristiano o de lo que quiere Dios en cuanto a nosotros. Fíjense lo que dice Efesios 4, 13, 15. ¿Lo encontraron? Esto si pueden tomen nota porque es lo que Dios quiere en todos nosotros y que trabajemos para que esto se lleve adelante. Es decir, la dirección que nos da como cristianos. Efesios, ¿cuánto les dije? 4:13. Está bien. Lo leemos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense la dirección que nos da Dios. Este es el objetivo primordial. Es decir, que nos podamos ir perfeccionando para alcanzar al varón perfecto, ¿sí?, a la plenitud de Cristo, en una unidad de fe, y que crezcamos para poder llegar a ser como Cristo, que es la cabeza de todos nosotros. Es decir, Cristo es la cabeza de todos nosotros. Estas tres etapas de la vida cristiana, por la cual todos debemos pasar en nuestro crecimiento para poder ser un cristiano verdadero. Proverbio 4:18, ahora vamos a buscar bien si es así, dice que debemos ser lo justo, la senda de lo justo tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta convertirse en un día perfecto. Vos, yo, todos nosotros fuimos justificados por Jesús ante el Padre y somos justos. Nuestro camino debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento, que va creciendo. En el mes del crecimiento, todos debemos intentar crecer un poquito más. Estas tres etapas para que podamos analizar en cuál estamos. En la instancia del nacimiento, de la infancia, en la adolescencia, cuando estamos adquiriendo el conocimiento, mamando de lo que Dios tiene para con nosotros, conociendo la gracia de Él, conociéndolo a Él, o en la etapa de la madurez, donde podemos ayudar al prójimo. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayores que estos dos, que estos. Es decir, nosotros estamos para servir al prójimo. Yo siempre digo que mientras estemos caminando en la tierra, si bien le estamos sirviendo a Dios, pero servimos a nuestro prójimo, ¿sí? Porque el que canta está adorándole a Dios, pero está sirviendo para que el que está sentado pueda entrar en la presencia de Dios, ¿sí? El que limpia la iglesia para el Señor, la está limpiando para que podamos venir nosotros y sentarnos en sillas limpias. Y nos está sirviendo a las personas. Por lo tanto, dice Dios que amarás al prójimo como a ti mismo, ¿sí? No es una cuestión de carisma, es una cuestión de corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos por ahí podrán decir: no, pero yo no tengo carisma para tratar con la gente, soy medio ogro. Y soy medio ogro, tengo cara de ogro, pero es una disposición del corazón, no es una cuestión de carisma, ¿sí? Es una cuestión de lo que Dios hizo en tu corazón, de lo que experimentaste en Dios. No es carisma, es una actitud, una semejanza a Dios. La imagen de Dios, la identidad de Dios que la pueda poner al servicio del prójimo. Tres etapas fundamentales que debemos atravesar cualquiera de nosotros si es que queremos llegar a servirle a Dios de la mejor manera. En cada uno de nosotros está pensar si quiero, tomar la decisión si lo quiero hacer. Pero Dios va a hablar a tu corazón y vas a sentir si realmente querés servirle a Dios. Según en la etapa que esté, si estás en la etapa del nuevo nacimiento, tomar la decisión de ser una nueva persona, de que Dios empiece a trabajar en tu interior. Si estás en la etapa de
la adolescencia espiritual, aprender de su gracia, de su conocerlo, de su conocimiento, para poderlo aplicar en la vida adulta. Te invito a que cierres los ojos y deja que Dios trabaje en tu interior. Que no es un día más, sino es un sábado más donde Dios quiere trabajar en tu corazón. Donde Él quiere hacer algo en tu interior. Donde te invita a que tomes una determinación según en la etapa en que estás. Si es la etapa del conocimiento, buscalo más. Busca más en su palabra. Si es en la etapa de la infancia, deja que Dios moldee tu interior. Si crees que llegaste a la etapa de la madurez espiritual, servile de la mejor manera. No es tu forma de ser, no es tu carisma, no es si sos lindo, si sos gordo, si sos morocho, si tenés ojos verdes, no, es la identidad que tenés como hijo de Dios, la imagen a imagen y semejanza de Dios, lo que va a producir cambio en el otro. Es más, hay propósito en cada uno de nosotros. No estamos por casualidad, pero debemos alcanzar la madurez espiritual para que esos propósitos puedan venir sobre nosotros. Como quieran. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo toque, Señor, las fibras más íntimas y pueda, Señor, que cada uno se pueda analizar en qué etapa de esta vida espiritual, de esta carrera que tenemos por delante, para poder alcanzar la meta, que es el galardón que nos tiene preparado. ¿En qué etapa estamos? Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere tal vez quitar cosas que todavía están arraigadas a nuestra infancia. Cosas que todavía no hemos podido entregársela totalmente a Dios y dejar que Él las moldee. Y eso hace que podamos estar todavía detenidos en una infancia espiritual. Y hablo de aquellas cosas interiores que todavía salen a la luz y detienen el proceso de crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas. Es fundamental poder tomar la decisión que tomó Zaqueo de ser el hombre más poderoso de esos tiempos y matar el orgullo y subirse a un árbol y decir: Señor, acá estoy para que tú hagas conmigo y me des la salvación. Es más, el Señor le dice que llega la salvación a su casa y por intermedio de nosotros, por intermedio tuyo o mío, podemos afectar a los que están a nuestro alrededor.
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Es una forma de menguar cada día, como dice la canción. Quiero más de ti, que habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Si menguamos cada día, si dejamos que Dios trabaje en nuestro interior, Él cambia nuestras vidas. Él quiere que los propósitos que tenemos se puedan cumplir. Las capacidades que están dormidas se puedan despertar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces cada día en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a atravesar las distintas etapas como cristianos para alcanzar la madurez y servirte de la mejor manera, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor, porque cada día estás presente en nuestras vidas si realmente te dejamos obrar en nuestro corazón. Señor, queremos disfrutar de tu gracia, Señor, de tus regalos, Señor. Trabaja, Señor, en nuestro interior. Gracias, Jesús. Gracias. Bien. ¿Alguna persona nos visita por primera vez?